A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la edición de este viernes 12 de noviembre del 2021, Noticiero Telesucesos. El mismo que llega gracias al auspicio de Preescolar El Parque. Educación preescolar de calidad en Preescolar El Parque. Comunícate al 0997 37 20 81. Comenzamos con la información. Un día como hoy. Hubo en Brasil, en el siglo XVIII, una especie de profetas extraños que iban de pueblo en pueblo. Generalmente eran ingleses o franceses que habían caminado mucho mundo y que llevaban un maletín lleno de objetos extraños y la cabeza llena de ideas. Las ideas, después de haber visto tanto mundo y de conocer tanta realidad, eran casi siempre rebeldes, y los objetos extraños de sus maletines servían para aliviar el dolor de muelas. Eran los dentistas ambulantes de la época. Y en ese mismo siglo, hubo un muchacho brasilero llamado José Joaquín da Silva Xavier. Su vida la había iniciado como arriero, llevando mulas con mercancías de acá para allá, hasta que coincidió con algunos dentistas ambulantes, de los cuales aprendió el oficio. Dicen que aquellos dentistas iban de pueblo en pueblo, dejando a la gente con algunas muelas de menos, pero con algunos libros de más. Y esos libros, objetos valiosos, empezaban a ser leídos y se convertían en la semilla de muchos sueños que antes parecían imposibles. El sueño de la libertad, por ejemplo. El sueño de la independencia frente al imperio. Esos sueños calaron hondo en aquel joven, José Joaquín da Silva Xavier, que desde entonces recorrió el país predicando la insurrección y calmando dolores mentales. Por eso lo llamaron Tiradentes. Y Tiradentes sacaba muelas y exponía ideas. ¿Cómo sería el aspecto militar de la lucha? La libertad de los esclavos, la propiedad de la tierra. ¿Y cómo serían el escudo y la bandera? ¿Dónde estaría la capital? ¿Cómo serían las escuelas para los niños y para los viejos que quisieran aprender a leer? Tiradentes al final fue mártir de sus sueños. Pero más que su final, hoy recordamos que había nacido un día como hoy, 12 de noviembre de 1748. Y que no podemos olvidar su sueño de un mundo con más dignidad y menos dolor. Las principales noticias del día. Titulares. Bicicletas públicas están sin uso en un galpón. Fiscalía formuló cargos por presunto tráfico de influencias en contra de ex jueza que falló a favor de Jorge Yunda. Operaciones para perforación petrolera continúan con el objetivo de aumentar la producción. Gobierno y CONAIE coinciden en 3 temas después de diálogo. Alexandra Vela, los jueces y el sistema deberían también apoyar la lucha contra la delincuencia organizada. En el segmento de opinión, Presupuesto General del Estado y Pandora Papers. En política internacional, los 100 días. Editoriales de Monseñor Julio Parrilla, Cuidar lo que se ama. Ramiro Ruiz, Crisis económica. José Hernández, ¿puede la sociedad política no aislar al correísmo? Ramiro Rivera, El poder pervertido. Noticias del día. Bicicletas públicas están sin uso en un galpón. Bicicú ha emprendido y ha suspendido su servicio desde marzo del 2020. 26 estaciones y 543 bicicletas están sin uso. Desde entonces, el municipio solamente ha ensayado anuncios de fechas para retomar el servicio. Durante la administración de Jorge Yunda, la Secretaría dijo que el sistema se reiniciaría en marzo pasado. Ahora, con la nueva alcaldía, ofrece que en los próximos meses se retomará con 120 bicis manuales y 80 eléctricas. Las bicicletas permanecen guardadas en un galpón en el Parque Bicentenario. Las manuales no se usan y requieren mantenimiento. De las eléctricas, solo 70 están operativas. Según Movilidad, el plan es que a corto plazo se reactive el subsistema mientras se realiza el proceso de adjudicación del proyecto. Una vez que se adjudique, el objetivo será concretar la automatización.
La idea de automatizar el servicio viene desde la alcaldía de Mauricio Rodas. El proyecto comenzó como BiciQ en agosto del 2012 con el exalcalde Augusto Barrera. Ponerla en marcha costó $1.080.000 y con Rodas se compraron las bicis eléctricas, pero no estuvieron siempre a disposición de los usuarios. Carlos Bae, ex secretario de Movilidad en la época de Barrera, dejó claro que el objetivo de la BiciQ era fortalecer un modelo multimodal de movilidad, es decir, que las personas puedan completar sus viajes usando transporte público y bicicleta. La Agencia Municipal de Tránsito no tiene directrices para saber qué hacer con el proyecto y la Procuraduría Metropolitana declaró ilegal a la delegación que hizo la Secretaría de Movilidad en el 2008. Desde entonces, la AMT no ha recibido una respuesta ni asignación presupuestaria de la Secretaría sobre sus dos pedidos para recibir los lineamientos. Para la nueva administración de la Secretaría, tras la salida de Yunda, las acciones se encaminarán a fomentar y fortalecer los diferentes modos de transporte sostenible de cero emisiones para desincentivar el uso del vehículo particular. En este momento existe contradicción, pese a que la red de ciclovías y los viajes en bici se incrementaron, pero la ciudad no tiene un proyecto de movilidad alternativa más importante que la bicicleta pública. Fiscalía formuló cargos por presunto tráfico de influencias contra exjueza que falló a favor de Jorge Yunda. La Fiscalía formuló cargos por presunto tráfico de influencias en contra de María Belén Domínguez, exjueza a cargo del caso de Jorge Yunda. Con la formulación de cargos se inició la instrucción fiscal de ese proceso. Esta etapa durará 90 días. En ese tiempo, la Fiscalía deberá reunir las pruebas para llevar a la exfuncionaria a un eventual juicio. A finales de junio de 2021, Domínguez aceptó parcialmente una acción constitucional a favor de Jorge Yunda, ex alcalde de Quito. El objetivo era frenar la remoción del cargo del ex alcalde. Yunda presentó esa acción en contra de los concejales Mónica Sandoval, Analía Ledesma, Fernando Morales y el actual alcalde Santiago Guardera, quienes conformaron la comisión de mesa del Consejo de Quito que aprobó los informes sobre el proceso de remoción del alcalde. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó más de 20 elementos de convicción. Por ejemplo, las versiones de dos exfuncionarias judiciales, quienes confirmaron que ejecutaron acciones por orden directa de la procesada para que el sorteo de la acción constitucional recaiga en su despacho. La Fiscalía solicitó prisión preventiva, sin embargo, el juez Vladimir Jaya dispuso prohibición de salida del país, el uso de un grillete de vigilancia electrónica y presentación semanal ante la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Operaciones para perforación petrolera continúan con el objetivo de aumentar la producción. Petroecuador inició esta semana las operaciones para perforar el pozo Sacha 352, el segundo de los 4 programados para este año en el campo Sacha, ubicado en la provincia de Orellana. Esta extracción es parte del contrato de servicios específicos integrados firmado con la contratista Sinopec International Petroleum Service Ecuador S.A. por $112 millones el 10 de septiembre de 2021. El gerente de Petroecuador, Pablo Luna, afirmó que el objetivo con la nueva perforación en Sacha es de 500 barriles de petróleo por día a la producción nacional. Según la planificación de Petroecuador, en el campo Sacha se tienen previsto perforar 25 pozos. Con esta campaña de perforación y las actividades de reacondicionamiento en pozos en producción, se espera que la producción petrolera aumente en 20.000 barriles diarios hasta diciembre del próximo año. El campo Sacha, considerado como uno de los campos petroleros más productivos del Ecuador después del bloque 43 ITT, registra una producción de 65.400 barriles de crudo diarios. Petroecuador también tiene en marcha campañas de perforación en los campos Tiputini, Auca, Yuralpa, Coca Payamino, Xuxufindi y tiene previsto perforar para el próximo año la producción petrolera en el campo Ixpingo en el bloque 43 ITT. Gobierno y CONAIE coinciden en 3 temas después de diálogo.
El gabinete presidencial, dirigentes de la CONAIE y organizaciones sociales participaron en una reunión de casi 6 horas para lograr acuerdos. Según declaró la ministra Alexandra Vela, durante este diálogo se han alcanzado 3 coincidencias de 6 puntos planteados. Por otro lado, en el tema de los combustibles, se tendrán que hacer análisis internos para tener una resolución en un lapso de entre 2 y 3 semanas. El gobierno analizará todas las propuestas planteadas y coincidieron además en 3 temas que tienen que ver con los créditos productivos, con el manejo y control de los precios de los insumos agrícolas y el control del contrabando, además de la educación intercultural bilingüe. El gobierno anunció que son coincidencias y no se ha llegado todavía a un acuerdo. Cuando se tenga claro el acuerdo global, se tendrá una resolución en los 6 puntos. Por su parte, el presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, dijo que han aceptado el acercamiento para generar un diálogo con resultados y han obtenido 3 acuerdos. Recalcó que se presentaron 6 temas principales: el precio de los combustibles, una moratoria de créditos productivos, la revisión del precio de los productos agrícolas, el problema minero, la flexibilización y precarización laboral y la aplicación de los 21 derechos colectivos. Sin embargo, Issa recalcó que no hay un acuerdo mientras no se resuelva el tema de los combustibles. Ante eso mencionó que la CONAIE y las otras organizaciones sociales han planteado al régimen la aplicación de un precio de $1.50 para el galón de diésel y de $2.10 para la gasolina extra. Según el mandatario Guillermo Lasso, la invitación fue para insistir en que las conversaciones alcancen beneficios y acuerdos para el pueblo ecuatoriano. Alexandra Vela: los jueces y el sistema debería también apoyar la lucha contra la delincuencia organizada. Hasta la mañana del jueves 11 de noviembre no se ha podido confirmar si hay más fallecidos al interior de la penitenciaría del Litoral producto de las detonaciones en los últimos días. Entre las acciones inmediatas para intentar solucionar la crisis carcelaria está la liberación de 1.500 personas mediante indultos y procedimientos judiciales que tienen que ver con la rehabilitación de derechos de carácter penitenciario para reducir el hacinamiento dentro de las cárceles del país. Alexandra Vela, ministra de Gobierno, mencionó que pese a la revisión expedita de las condiciones carcelarias del cumplimiento de la pena de Alex Salazar, líder de la banda de los Tiguerones, y dentro de los nuevos enfrentamientos en la penitenciaría del Litoral, este fue puesto en libertad por orden de un juez. Según Vela, los jueces y el sistema deberían también apoyar la lucha en contra de la delincuencia organizada y no proceder de manera tan expedita a poner en libertad a un líder de una banda y colocarlo de nuevo en las calles de la ciudad. El 19 de noviembre, el estado de excepción decretado para el control de la seguridad en el país culminará por decisión de la Corte Constitucional, que hizo observaciones y limitó el accionar de las Fuerzas Armadas en la estrategia del gobierno. Según el gobierno, hasta la actual fecha en el estado de excepción se han realizado 90.000 operativos delincuenciales en el país, 27 bandas fueron desarticuladas y más de 800.000 vehículos y personas requisadas. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Estimados amigos y amigas, bienvenidos a este programa de Telesucesos. Vamos a hacer comentarios ahora de algunos temas que se han presentado últimamente en el país. Primero tenemos el tema de la reforma tributaria que la comisión correspondiente a la Asamblea Nacional está estudiando, debatiendo, analizando, y sencillamente tienen un plazo perentorio de que tendrán que decidir sobre la reforma, si aprobarla como está o sugerir modificaciones al presidente de la República. El segundo tema tiene que ver con el problema de los Pandora Papers. Créanme que es censurable, estimados amigos, lo que intentan hacer una serie de grupos políticos en la Asamblea Nacional, tratando de desconocer el sistema democrático, ya que intentan sencillamente tratar de seguir juicios políticos o sencillamente, pues, también, digamos, destituir al presidente. No hay razones para ese informe
que la comisión correspondiente ha elaborado. No tiene sentido, no hay bases de ninguna naturaleza en mi juicio personal. Y este no es un juicio subjetivo, sino objetivo. No hay pruebas sólidas de que el presidente de la República haya violado las leyes tributarias o las leyes electorales para participar como candidato a la presidencia. Eso es censurable porque eso no es un ataque ni una ofensiva al presidente y a su gobierno, sino a la democracia. Y yo confío, igual que tantos ecuatorianos, que eso no va a progresar y que el presidente seguirá en su cargo llevando a cabo las tareas que es necesaria en los 3 años y medio que le faltan para que termine su periodo. Pero el otro tema que existe es de la proforma presupuestaria para el año 2022, que ha sido ya presentado y que está siendo discutida por la comisión correspondiente. Y sobre estos temas, pues vamos a hacer algunos comentarios rápidos. El primer tema ya lo hemos comentado en semanas anteriores, en el sentido de que la reforma tributaria, el proyecto de ley presentado por el presidente, tiene cosas positivas, muy positivas, pero tiene cosas preocupantes, como ya también indicamos en varias oportunidades, y hemos sugerido una serie de modificaciones por parte de ese proyecto para que la Asamblea pueda modificar y sugerir al presidente cambios que son razonables y que hemos sugerido en este programa. Pero el tema de la reforma presupuestaria también vale la pena comentar un par de cosas. Se ha presentado el proyecto con un gasto total en el presupuesto general del Estado de aproximadamente 34.000 millones de dólares. Hay un pequeño aumento, o habrá un pequeño aumento el año 2022 con respecto al presupuesto que se va a ejecutar el año 2021, este año que ya mismo termina. Pero aquí hay algunas novedades que me he permitido hacer, voy a hacer como comentario. El uno tiene que ver con la asignación de recursos en el presupuesto del Estado para cubrir la seguridad social en términos del seguro social exclusivamente. No voy a referirme al seguro de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Pero hay declaraciones del presidente del Seguro Social, que es el señor Cepeda, persona que tiene la confianza presidencial porque es delegado del presidente ante ese organismo y como tal, de acuerdo a la ley, es el presidente del directorio. El señor Cepeda ha dicho en una o varias oportunidades de que solicitó con anticipación sencillamente a que el Ministerio de Finanzas incorpore en la proforma presupuestaria un monto para el seguro de aproximadamente 2.834 millones para el año que viene, que se reparten, permítame decirlo lo siguiente, esta es información del presidente del seguro, no es mío, ¿sí? Dice, para el fondo de pensiones ha solicitado 2.199 millones de dólares, para lo que son riesgos del trabajo ha solicitado 25 millones de dólares, para el seguro social campesino 135 millones y para el seguro de salud para el próximo año 473 millones. Y el señor Cepeda, presidente del seguro, dice que en la proforma presupuestaria del año 2022, el Ministerio de Finanzas ha incorporado y está asignando solamente 1.583 millones de dólares en total. Y esto implica, según el Seguro Social Ecuatoriano, que hay una deficiencia en la asignación de recursos presupuestarios para el seguro el año que viene de 1.250 millones de dólares, en que la mayor parte está en lo que es el seguro de pensiones, en que el gobierno tiene que pagar el 40% correspondiente. Y la diferencia aquí son como cerca de 800 millones de dólares. Esto naturalmente uno comienza a pensar qué es lo que acontece. Naturalmente que el Seguro Social tiene una metodología para calcular cuánto le pide al Ministerio de Finanzas que pueda asignar los recursos en los presupuestos del Estado. Y naturalmente esa metodología parece que no coincide con la metodología del Ministerio de Finanzas. Y por eso es que el señor ministro de Finanzas ha dicho que van a tener que reunirse una vez más para poder más o menos coordinar cuáles son las cifras reales. Y naturalmente, como para poder estimar el 40% que es la obligación que tiene el gobierno para
asignar recursos para lo que es el sistema de pensión, o sea, el pago de jubilaciones fundamentalmente a la gente de tercera edad que ya está jubilada algunos años. La metodología naturalmente es qué acontece para el futuro. ¿Cuántas personas, por ejemplo, se van a jubilar adicionalmente a las existentes actualmente? ¿Y con qué promedio de sueldo se van a jubilar? Y esto naturalmente es un cálculo que hace el Seguro Social que con toda seguridad es diferente a los cálculos que hace el Ministerio de Finanzas. Pero esto, amigos, naturalmente una diferencia de 1.250 millones de dólares para el año que viene para la Seguridad Social no es conveniente. Y las dos instituciones tienen irremediablemente que reunirse para coordinar bien las metodologías y los cálculos. El Seguro Social no puede seguir corriendo más riesgo del que está corriendo porque cada vez la situación financiera del seguro es enormemente compleja y tiene que tener recursos y liquidez suficiente para ir pagando todos los seguros que tiene a su cargo y el sistema de pensiones también, por supuesto. No pueden decirle el día de mañana a los jubilados, me voy a atrasar una semana, 2 semanas en pagarte o un mes. No, eso no se puede dar. Pero hoy por hoy la situación financiera del seguro en términos de ingresos y gastos es insostenible. Se necesita en el fondo, y en esto sencillamente hay que reconocer informes internacionales que han dado en esta materia sobre el sistema de pensiones, que el sistema es insostenible. No se puede por una serie de razones y en alguna otra reunión semanal nos vamos a permitir comentar esta serie de problemas que tienen que ver con la sostenibilidad del sistema o no. Se necesita una reforma radical del sistema. Pero eso no va a venir en el corto plazo. Entonces, irremediablemente, el gobierno tiene una u otra forma que atender las necesidades reales que tiene la seguridad social. Yo sé y estamos conscientes de que hay una serie de complicaciones en términos de escasez de fondos públicos y por eso es que se necesita aumentar los ingresos del Estado, como consta en la reforma tributaria, en que crean impuestos de varios tipos y también sencillamente por una racionalización adicional del gasto corriente del gobierno nacional en el presupuesto general del Estado. Pero no se puede permitir, nuevamente, no se puede permitir que el próximo año el Seguro Social pueda entrar en una crisis espantosa de tipo financiera. Cada vez el seguro tiene menos recursos y está haciendo desinversiones en el mercado. ¿Por qué? Porque necesita fondos suficientes para poder ir pagando mes a mes todos los seguros y los compromisos que tiene. El seguro de salud, por ejemplo, el Seguro Social dice que le debe del pasado el gobierno nacional más de 4.000 millones de dólares. Imagínense, amigos, más de 4.000 millones. Y esta diferencia todavía no se corrige. Y no se corrige porque todavía la comisión que está estudiando eso, tanto el Seguro Social como el Ministerio de Finanzas, sencillamente, amigos, no se ponen de acuerdo en cuál es el monto realmente que hay que pagar o cuál es la deuda. Y eso viene también del gobierno anterior, que estuvieron estudiando el seguro de salud en términos del Seguro Social ecuatoriano, cuánto realmente se debe. El seguro social, a través de su presidente, dice que las deudas totales son aproximadamente de 4.397 millones de dólares y ascendiendo, subiendo este monto a medida que el gobierno y el Ministerio de Finanzas no va cubriendo todo lo que es su contribución legal al seguro de salud en términos del Seguro Social ecuatoriano. Entonces, este es un problema grave que hay que resolver. No puede seguir pasando el tiempo acumulando atrasos, independientemente de que se conoce de la escasez de fondos del gobierno nacional. En todo caso, estos son algunos temas en términos del presupuesto del Estado y la asignación de recursos al Seguro Social ecuatoriano. Pero aparte de eso, amigos, también hay otro tema ahí que es necesario indicar. Los sueldos y salarios, el monto en el presupuesto del Estado para el año que viene, en la proforma se dice que va a haber 9.085 millones de dólares aproximadamente. Y eso comparado con el año 21 o el año 20, sencillamente es una reducción muy pequeña. Entonces,
el gobierno necesita irremediablemente hacer un análisis más concienzudo, más práctico y más de fondo para ver cuáles son aquellos cargos de empleados públicos que están de más. Yo varias veces he dicho como profesional de la economía que hay más empleados públicos en el Ecuador que liquidez en la economía. ¿Y esto es por qué? Porque hay un exceso de personal administrativo. No hablo de médicos, de enfermeras, no hablo tampoco de maestros y profesores a nivel primario, a nivel secundario, etcétera. No hablo de eso, sino empleados administrativos que están en exceso. Alguna vez las dos empresas petroleras que habían, que ahora ya hay uno y que la fusión todavía no creo que se complete jurídicamente hablando, decía el ministro de Petróleo último del gobierno anterior, de que habían varios miles de millones en sueldos y salarios de las dos empresas petroleras que estaban en exceso, porque había un excedente de personal muy importante, no de 100, no de 100%, sino de mucho más. Entonces hay que racionalizar el gasto corriente en esa parte. Y aquí también hay un tema de eficiencia con que se están manejando los sectores sociales del país. Y yo he sugerido, y vuelvo a repetir en este comentario, mis queridos amigos, que el gobierno lo que debería hacer es pedir a la Organización Mundial de Salud o la Organización Mundial Panamericana de Salud que forme una comisión de técnicos y expertos internacionales para que se hagan presentes en el Ecuador y hagan un análisis de la administración de los hospitales públicos, tanto a cargo del Ministerio de Salud como del Seguro Social ecuatoriano. Que haga un análisis, cuáles son las deficiencias que hay, cuáles son las ineficiencias y recomienden las acciones concretas y específicas que deben tomarse en todo ese sector social. Igual que en educación, pues, la UNESCO, somos miembros de la UNESCO y de la Oficina Panamericana y Mundial de Salud. Somos miembros y por lo tanto podemos solicitar que también en educación hay una comisión de expertos internacionales. ¿Para qué? Para analizar la eficiencia con que se están administrando los dos sectores sociales que son importantísimos para el país. ¿Cuáles serían los resultados de esto? Es administrar mejor eso y que con menos recursos se pueda hacer mucho más de lo que está haciendo pues el gobierno nacional y los administradores de estos sectores tan importantes para el país. No se puede bajo ninguna circunstancia afectar a esos dos sectores dándoles menos recursos. La gente pobre, la gente vulnerable, la pobreza extrema que hoy está en el Ecuador en forma alarmante, sencillamente necesitan ir a los hospitales, que les den la medicina gratis. Y naturalmente hoy por hoy esas posibilidades no existen porque hay problemas con los hospitales del Ministerio de Salud y del Seguro Social ecuatoriano. Entonces tenemos que ir hacia un estudio y conclusiones y recomendaciones para tomar acciones para mejorar la eficiencia en que se están administrando los dos sectores. Con la misma plata que se está asignando es posible hacer mucho más en los dos sectores. Por eso mi recomendación al gobierno nacional, mis amigos, pidan a esos dos organismos internacionales que, vuelvo a insistir, somos miembros, para que vengan comisiones a los fines de hacer un estudio objetivo, así como el Banco Mundial hizo un estudio objetivo con respecto al sistema de pensiones y llegó a recomendaciones que las tiene el gobierno nacional. Es necesario, mis queridos amigos, es necesario tener presente lo siguiente: los sectores sociales necesitan más recursos, no menos recursos, pero más eficientemente. Tampoco se puede poner administradores de los hospitales públicos sin experiencia. Se necesita gente experimentada en administración de hospitales en general. Y esa es una tarea, una disciplina que necesita expertos. No cualquier persona puede decir, yo sí tengo experiencia de administrar hospitales públicos o privados. Sencillamente tenemos que hacer algo en esa materia, estimados amigos. Y esto es un tema de la reforma presupuestaria en la que también algunos críticos X y Z, que muchas veces no son amigos del gobierno, sino que son enemigos del gobierno, critican que sencillamente no se está atendiendo a los sectores sociales del país. Y el gobierno tiene presente esto y el presidente también, pero también hay que considerar que la escasez de fondos es espantoso. Y aquí, solamente para terminar, les permito decir,
que en la proforma presupuestaria que habíamos comentado hace unos minutos, se programa para el año que viene un déficit de 3.800 millones de dólares. Este año el déficit en el presupuesto del Estado va a ser aproximadamente unos 3.500 millones. Y no se puede, lamentablemente, de un año a otro, hacer desaparecer el déficit para que haya un equilibrio total. ¿Por qué? Porque eso implicaría pues un aumento de ingresos vía nuevos tributos, que en la Asamblea no hay ambiente de ninguna naturaleza para, por ejemplo, subir el IVA del 12 al 15%. No hay ambiente político, no hay. Pero a su vez, amigos, no se puede exigir al gobierno que terminen el déficit de un año para otro porque no hay posibilidades reales en el corto plazo. A menos que todos estemos dispuestos a colaborar mucho más de lo que ya se nos pide en la reforma tributaria. No se olviden, amigos, que en la reforma tributaria que se está discutiendo, y ya lo dijimos en semanas anteriores, que hay impuesto al patrimonio personal, a la familia, como un impuesto sencillamente al patrimonio de las empresas cuando sus patrimonios son más de 5 millones de dólares, si mal no recuerdo. Y eso de ahí, en una otra forma que saldrá aprobada por la Asamblea Nacional, implicará que tenemos que hacer un mayor esfuerzo como ecuatorianos para pagar algo adicional. Pero naturalmente como ecuatorianos, si estamos dispuestos, como ya lo dijimos en semanas anteriores, a hacer una colaboración adicional, también el gobierno tiene que poner más racionalidad en la administración del gasto corriente y fundamentalmente lo que hemos dicho sobre lo que es sueldo y salario ligados a un exceso de personal, Y cuando uno tiene exceso de personal en un gobierno, que es el gobierno central, como también puede ser de los municipios, de los consejos provinciales, eso implica dólares que se desperdician. Y esos dólares que se están invirtiendo, por decirlo así, en exceso de personal en el gobierno nacional, esos dólares pueden servir mejor. ¿Para qué? Para alimentar a los sectores sociales del país, para comprar más vacunas. ¿Para qué? Para defender la vida de los ecuatorianos. En todo caso, amigos, estos han sido algunos comentarios que me he permitido mencionar sobre el tema, sobre los 3 temas que han surgido en estos días. Y permítanme decirles lo siguiente, que estos problemas políticos que hay en el Ecuador están perjudicando a la economía. Y está perjudicando a la economía por efecto de que los inversionistas nacionales e internacionales, fundamentalmente en el sector externo, que estarían dispuestos a venir a hacer inversiones importantes en el sector petrolero, en el sector minería, sencillamente están pendientes de lo que pasa en el futuro político del Ecuador. ¿Será posible? Se dice afuera, y nosotros también lo decimos, de cierta racionalidad de los asambleístas. ¿Para qué? Para dejar gobernar adecuadamente al presidente. No para aceptar todo lo que quiere el presidente, sino para que sencillamente llegara a consensos entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Amigos, ojalá haya esos consensos que son necesarios en la República del Ecuador. Gracias por estar con nosotros y volveremos la próxima semana. Global Hoy con Alan Cate. Los 100 días. Así se denominó al episodio final de la aventura napoleónica, cuando el gran Corso logró escapar de su primer exilio en la isla de Elba y con el apoyo de los nostálgicos bonapartistas desembarcar en Fréjus, en el sur de Francia, e iniciar su centelleante marcha hacia París y hacia el poder imperial, que por cierto sería efímero, un espejismo que quedaría hecho añicos en Waterloo a 100 días del escape. La gran coalición europea que Napoleón había logrado que se constituyera en su contra nunca creyó en las declaraciones de paz de quien durante 20 años había llevado la guerra y el conflicto a toda Europa, desde España hasta Rusia y desde Italia y Egipto hasta Austria y Prusia. Otra vez, vastos ejércitos se encontraron cerca de Bruselas para dar el golpe definitivo al frágil y fugaz imperio napoleónico.
Tras su decisiva derrota, a Napoleón lo embarcaron rumbo a la remota isla de Santa Elena, perdida en la inmensidad del Atlántico, donde pasaría sus últimos años bajo la estrecha vigilancia de los británicos, sus implacables enemigos. Quizás de este episodio provenga la costumbre de evaluar en este plazo la gestión inicial de los gobiernos entrantes que buscan establecer ciertos hitos sobre los cuales construir su gobierno. Así, hemos visto con distintas suertes al presidente Lasso del Ecuador alcanzar un muy notable éxito en su excelente campaña de vacunación masiva para enfrentar al COVID, cumpliendo en 100 días con la vacunación de 9 millones de personas, una de las promesas centrales de su campaña. Hemos visto también al presidente Biden que con un propósito similar y con todos los medios a su disposición, se estrelló contra un muro mental construido por teorías conspirativas y prejuicios anticientíficos de un alto porcentaje, en torno al 30% de la población, que se ha negado a vacunarse, volviéndose un lastre para la recuperación de la economía y una pesada carga para el sistema de salud al continuar llenando las salas de cuidados intensivos de los hospitales. Más de 250,000 muertos, buena parte de ellos no vacunados, son el resultado del negacionismo insensato y ciego. Este fue el punto de inflexión en la popularidad del presidente Biden, que rápidamente se erosionó aún más tras el fiasco de la retirada americana de Afganistán, el estancamiento de la economía y un peligroso crecimiento de la inflación. Sus perspectivas no lucen muy buenas, menos aún tras las derrotas en Virginia y New Jersey, meros aperitivos de las elecciones de medio periodo del año entrante para las dos cámaras. En todo caso, me he ido por las ramas, pues el tema de hoy son los 100 días que ha cumplido en su cargo el presidente peruano Pedro Castillo. Siendo objetivos, podríamos afirmar que lo más destacado de su gestión ha sido llegar a cumplirlos. Su gobierno, como era fácil suponer ante la evidente falta de preparación del presidente Castillo, ha ido de tumbo en tumbo enfrentando crisis y escándalos prácticamente cada semana. Para nada le ha ayudado a la gobernabilidad la ominosa presencia de Vladimir Cerrón, el líder del radical Perú Libre, percibido por una buena parte de la población como el titiritero mayor, el poder tras el trono, habiendo logrado imponer a un incondicional suyo, Guido Bellido, como jefe de gabinete, una suerte de superministro, muy mal recibido por la opinión pública por sus evidentes cercanías con Sendero Luminoso, que tampoco está muy alejado de otros miembros de Perú Libre, por otra parte. La salida de Bellido, obligada tras los muchos enfrentamientos en el gabinete y hasta por declaraciones a contravía de políticas y esfuerzos presidenciales, ha marcado la fractura del bloque de Perú Libre en el Congreso con el ala extremista marxista-leninista de Cerrón y Bellido ya en oposición al régimen. Los pedidos de Bellido por la salida del canciller Maurtúa tras los comentarios de su vicecanciller de que Perú no reconocía ninguna autoridad legítima en Venezuela, en contradicción con el abierto y público apoyo de Cerrón y Bellido a la dictadura de Maduro, así como el tuit de Bellido amenazando con la expropiación al consorcio que opera el principal yacimiento de gas del país si no se avenía a renegociar el contrato con el Estado, que en pocas horas echó abajo los empeños de varias semanas del presidente por dar seguridad a los inversionistas y tranquilizar a los mercados. Hace 2 días apenas, el ministro de Defensa, Walter Ayala, debió presentar su renuncia por haber presionado a los altos mandos castrenses para que ascendieran, sin cumplir los méritos y requisitos necesarios, a 5 militares,
cercanos y afines al presidente Castillo. El comandante general del Ejército y el de la Fuerza Aérea fueron forzados a retiro al negarse a llevar adelante estas promociones. La pasada semana, el ministro del Interior, Luis Barranzuela, debió dimitir a su vez en medio de un escándalo por celebrar una fiesta en su casa por Halloween, pese a que las reuniones están prohibidas por parte de su propio ministerio por la situación sanitaria que atraviesa el país. Un episodio que recuerda a uno muy similar al del presidente argentino Alberto Fernández, al que le pasó una muy dolorosa factura en las pasadas elecciones. Como se puede ver, los pasados 100 días no han sido ningún lecho de rosas para Castillo. Ha visto esfumarse sus apoyos en el Congreso sin una verdadera recuperación o captación de otro tipo de apoyos que no sean muy frágiles. Su deriva hacia el centroizquierda no le da tampoco mayor seguridad ante el riesgo de un juicio político en su contra, lo que en las actuales circunstancias sería una tontería, pues lo forzaría a radicalizarse. La propia debilidad presidencial se constituye en la mejor garantía de moderación. Los dos choques que se han producido con las influyentes Fuerzas Armadas han concluido en duras derrotas para el gobierno, que ya en sus primeros días perdió a su primer canciller por unas declaraciones muy ofensivas acusando a la Marina peruana de haber sido quien iniciara el terrorismo en el Perú. Está muy claro que por ese lado el presidente Castillo no encontrará muchas simpatías. Parecería que Castillo ha adoptado una postura pragmática para buscar salir adelante, dejando de lado la retórica obsoleta y radical de Perú Libre. Ojalá lo hubiera hecho antes, al inicio de su gobierno, evitando el muy grave desgaste de su imagen. Ya menos del 40% de los peruanos piensan que Castillo está apto para gobernar. Todo esto en 100 días. Muchas gracias. Editorial. Cuidar lo que se ama, Monseñor Julio Parrilla, El Comercio. Cuidar es un verbo que uso con frecuencia en mis homilías y charlas, consciente de que lo que se cuida permanece, crece y a la larga deviene fecundo. Si cuidáramos todo cuanto decimos amar, la vida, aunque no fuera de color de rosa, tendría sentido y nos resultaría mucho más grata. Quien no cuida, descuida, y quien descuida acaba arruinando y deteriorando responsabilidades, relaciones, amores y pasiones. Así que hoy me gustaría recordarles la necesidad de cuidar unas cuantas cosas. Cuidar el mundo en el que vivimos, la casa común y grande, que los cristianos vivimos como un regalo de Dios. Dice el Génesis que cuando Dios creó el mundo, vio que todo era bueno. Hoy, el deterioro medioambiental y el calentamiento global ponen en peligro, de forma grave, el futuro del planeta. En el malogrado encuentro de París, Fabius dijo: más tarde será demasiado tarde. Y el Papa Francisco, en Laudato Si, nos recuerda que la sociedad también necesita cuidar y mimar la obra salida de las manos de Dios. Cuidar el mundo en el que vivimos es también cuidarnos a nosotros mismos. La ecología comienza por esta condición humana, frágil y maltratada por la codicia de los hombres. Y cuidar el propio cuerpo, la psicología herida, la fe y la esperanza, el empeño de salir adelante, de crecer como personas y de sembrar humanidad en todo aquello que tocamos. Cuidar nuestras relaciones, la pareja, la familia, los amigos, los estudios, el trabajo, las responsabilidades profesionales y laborales, el compromiso social, cultural y político. Cada uno tiene su tarea. Ojalá que también tuviera su proyecto de vida. Y si bien el tiempo es escaso, mi tía Tálida, pesadita como era, nos surgía siempre: apúrate, hijo, que pierdes el tren. Siempre los años de la vida se medirán con el cronómetro de la calidad y de la intensidad.
cuidar la espiritualidad tan necesaria en estos tiempos en los que la liberación humana se difumina y se diluye, perdida en el vértigo del consumo y de lo efímero. Mientras recorramos caminos interiores y mantengamos miradas compasivas, podremos encontrarnos con verdades pequeñas y grandes y descubrir el rostro del Dios escondido en los pliegues de la historia. Cuidar nuestras palabras. Nos hemos hecho expertos en contar mentiras que parecen verdades. Somos capaces de difamar sin sonrojo con tal de aplacar nuestros sentimientos o de defender nuestra ideología o nuestra pequeña parcela de poder. ¿Importará la verdad, el sufrimiento ajeno, la compasión o la buena fama del vecino? Una tierra sin males, sin catástrofes, sin conductas antisociales o paraísos fiscales será imposible. La codicia lo salpica todo, también nuestra propia vida cotidiana, nuestras pequeñas miserias, sutiles o desvergonzadas. Y sin embargo, el pequeño huerto de cada uno que está cultivado y sembrado debe tener el bien, porque siempre podemos cosechar los frutos de la esperanza que nunca nos defrauda. Monseñor Julio Parrilla, El Comercio. Crisis económica, editorial de Ramiro Ruiz. Después de año y medio de convivencia con la COVID-19, millones de latinoamericanos de clase media perdieron la calidad de vida y el bienestar que habían conseguido con años de sacrificio. Llegó el tiempo de apretarse los cinturones más que los otros sectores socioeconómicos. La clase media recurre a los ahorros, de lo contrario, acuden al rebusque, a los oficios temporales y a las donaciones de terceros para continuar adelante. Hay historias de sufrimiento en 3 secciones de retroceso causado por la pandemia: la pérdida de puestos de trabajo y la precarización del empleo, el deterioro de la salud mental y física y la creciente inequidad de género evidenciada en la sobrecarga de trabajo y el aumento de la violencia contra las mujeres. El trabajo informal ronda el 54%, no tienen protección en salud, pensión y seguro de desempleo. La pandemia debilitó el mercado laboral y ha promovido más el desempleo. En América Latina, el primer año de la emergencia sanitaria, 26 millones de personas perdieron su empleo y 22 millones cayeron en la pobreza, aunque la cifra neta, según el Banco Mundial, fue de 4.7 millones, debido a que al mismo tiempo que se produjo la caída, 17 millones entraron a los estratos medios. Las dificultades económicas y laborales golpean con fuerza a la clase media. No solo han tenido que renunciar a un modelo de vida que les costó décadas por alcanzar, las medidas gubernamentales han sido insuficientes y no fueron diseñadas para ayudar a este grupo poblacional. En otra página, mientras la mujer consiguió beneficios importantes en las últimas décadas, la pandemia de COVID-19 significó una regresión en la independencia económica y realización de las metas personales. También ha traído mayor desbalance en el trabajo no remunerado. La sociedad ha normalizado aquel concepto de que los hombres son los proveedores económicos, mientras que las mujeres están limitadas a cuidar de los demás sin recibir pago. La violencia de género es parte de la agenda diaria de los medios. Las agresiones psicológicas y los feminicidios no se interrumpieron, solo permanecieron en la sombra. Espera un largo camino por recorrer hacia la igualdad efectiva, la corresponsabilidad entre géneros y la convivencia sin violencia. Antes de la crisis de la COVID-19, Ecuador estuvo ya en recesión y el gobierno inició un necesario ajuste al gasto público. Ante la caída en la demanda del petróleo en el mundo, las utilidades de la exportación no alcanzan para rellenar el hueco fiscal. Durante 2020, el presidente Lenín Moreno liquidó empresas preestatales y cortó el gasto. Según algunos economistas, fue un fracaso para una economía porque el aparato estatal se ha vuelto una importante fuente de empleo y de estímulo para el desarrollo. Los 2 últimos gobiernos se hicieron dependientes de la deuda para poder financiar las necesidades. En la pandemia, Moreno tuvo que negociar nuevos plazos para pagar los 17.400 millones de dólares de deuda. Los expertos explican que la reactivación económica en el mundo es una oportunidad para que el país haga más atractivo su mercado laboral y aproveche inversiones del extranjero. Esto está trabajando Guillermo Lasso a pesar de la oposición.
pero esto no ocurrirá sin reformas que a lo mejor sean poco populares. El mundo nos va a dar oportunidades ahora con la recuperación. El mundo va a querer ir a las Islas Galápagos. Por ejemplo, van a querer comprar bananos, cacao, flores, café ecuatoriano. Pero si es demasiado caro, eso no va a suceder, escribe Vicente Albornoz. Si no somos capaces de reaccionar ante esto, no vamos a aprovechar la reactivación mundial. Editorial de Ramiro Ruiz. ¿Puede la sociedad política no aislar al correísmo? José Hernández, Cuatro Pelagatos. Que José Fernando Cabascango, miembro de Pachacutic y presidente de la Comisión de Garantías Constitucionales, cambió el primer punto de las recomendaciones a última hora, eso lo dijo antier Edgar Quesada, asambleísta de Pachacutic, primero en Noti-Hoy y luego en la Asamblea Nacional. Que hubo más cambios, que Quesada lo sabía y que por eso iban a votar 5 asambleístas por el informe de minoría, dijo Gruber Zambrano, miembro independiente de esa comisión en Radio Sucesos hoy. Que no les dieron la palabra, les cerraron los micrófonos, no les dejaron presentar el informe de minoría ni debatir el de mayoría. Zambrano, asambleísta, ex social cristiano, reconoce que el informe no prueba nada y que en la comisión esperaban que las supuestas pruebas llegaran de Panamá. Se refirió abiertamente a la prueba prometida por la asambleísta correísta Mónica Palacio, aunque no la citó, que como se dijo en Cuatro Pelagatos, resultó chimba. En claro, si se siguen esos 2 testimonios, hay que colegir que algunos de los 4 miembros de Pachacutic y los independientes de esa comisión son conscientes de que el correísmo quiso usar el informe para desestabilizar el país e intentar destituir a Guillermo Lasso. No es la primera vez, y las fuerzas políticas, las mismas fuerzas políticas, porque no han cambiado, saben que Correa ya lo intentó en octubre de 2019 y en abril de 2020, cuando propuso la presidencia a Jaime Nebot. Tercer ensayo, tercera derrota. Y saben que lo volverán a intentar. Y saben además que si son cómplices de esa tentativa, Correa volverá con su apoyo. Los enterrará como hizo con aquellos que le ayudaron a dinamitar a la partidocracia y se quedará, basta ver a Maduro o Ortega, se quedará en el poder. Por 2 razones. Cree que es suyo y solo ahí se sentirá impune. Solo una organización que tenga la misma matriz conceptual de Correa puede pretender ser su socia en una empresa golpista o en una alianza para blanquear su hoja de vida. Resulta ininteligible en ese sentido la alianza que el Partido Social Cristiano hizo con el prófugo y con Guillermo Lasso. Y más ininteligible que, tras la ruptura de la alianza por parte del presidente, el social cristianismo insista en criticarlo por aquello. El Partido Social Cristiano sigue mandando, en ese plano, señales algo borrosas. Una, haber hecho un comunicado el 26 de octubre contra el paro a la 1:21 de la tarde, cuando fue evidente que esa medida no surtió el efecto esperado por Leonidas Issa y sus amigos los sindicalistas. 2. Producir un comunicado en el cual ni siquiera se habla del intento por parte de los asambleístas correístas y de Pachacutic de violentar los mecanismos institucionales para forzar la salida del presidente. Es verdad que la visión golpista de ese informe está en el comunicado social cristiano, pero por las consecuencias que hubiera generado, no por sus designios ni por sus autores. El Partido Social Cristiano usa guantes de seda para hablar del correísmo o evocarlo. Esa zona gris por la que transita no permite leer sus acciones y decisiones en el sentido de que quisieran sus líderes. Una cosa queda clara. Para el Partido Social Cristiano el correísmo no es un peligro para la democracia y Correa es su interlocutor a pesar de ser un prófugo. Tampoco lo es para parte de la dirigencia indígena y en particular Leonidas Issa, que por estrategia ha hecho equipo con Correa. Eso explica quizá que los asambleístas de Pachacutic, favorables a su línea, defiendan el informe que en los hechos
debería zanjar una tarea pendiente en la frágil democracia ecuatoriana: dividir las aguas en la política nacional, ya que octubre del 2019 no lo hizo. Por un lado, aquellas fuerzas que, por voluminosas que sean sus contradicciones, defienden a pesar de todo la democracia, y aquellas que propician golpes de Estado o generan caos usando cualquier pretexto porque no creen en la democracia, no la necesitan y sueñan con eliminarla. Esa diferencia debería ser clara, y los mensajes producidos por los demócratas en la Asamblea y en la sociedad deberían ser contundentes. El correísmo y todo lo que se le parece debe ser aislado políticamente, no porque sus adherentes piensan diferente, sino porque sus líderes no son demócratas, y si llegasen a alzarse con el poder, harán lo indecible para no devolverlo. Por eso no se entiende, y esto desde hace tiempo, la actitud conciliadora del Partido Social Cristiano con el correísmo. José Hernández, Cuatro Pelagatos. El poder pervertido, artículo de Ramiro Rivera publicado en Diario El Comercio. Todo estaba previsto y se sabía. El domingo 7 de noviembre, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo han sido elegidos presidente y vicepresidente de Nicaragua en un proceso viciado, tramposo y con escasa participación. Ortega va por su quinto periodo presidencial. El primero fue de 1985 a 1990 y 3 consecutivos del 2007 al 2021. Ahora se prepara para seguir con el poder absoluto. Tuvo influencia cuando se desempeñó como coordinador de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional de 1981 a 1984. Subió combatiendo a la dictadura de Anastasio Somoza. Hoy ostenta el grotesco y triste privilegio de igualar o superar a la vieja dinastía con su propia casta de alcoba. No importó que la Constitución de Nicaragua admita una sola reelección, igual a lo que sucedió en Venezuela y Bolivia. Desplegando todo el poder y la impudicia a los órganos del Estado bajo su control, interpretaron que era posible la reelección indefinida o el poder perpetuo, aduciendo los derechos de participación. Lo mismo que acá, cuando la fétida Corte Constitucional Cervecera repitió dicha cantaleta. Ortega, ávido y glotón de poder, maneja y controla todo. Ha construido su propia arquitectura jurídica, creando leyes persecutorias y punitivas, tipificando ciberdelitos, terrorismo, traición a la patria y otras cosas más. Ni los obispos han escapado a una ciega persecución. Le incomoda las expresiones y opiniones, entonces amedrenta y persigue periodistas o instrumenta maniobras para que se cierren los medios de comunicación. Como le enojaba un proceso electoral competitivo, sus jueces, fiscales y tribunales inculparon a sus competidores, unos en la cárcel y otros en el exilio, los demás condenados al silencio. Así son las dictaduras de última generación en América Latina, implantadas con los petrodólares del chavismo y a nombre del llamado socialismo del siglo XXI. También han germinado por la descomposición de los sistemas políticos y la ceguera de las élites. Puede decirse desde la teoría democrática que las reelecciones son legítimas, puesto que la soberanía popular, radicando en el pueblo, expresa su voluntad eligiendo o reeligiendo. Pero el tema de la reelección presidencial no se discute en abstracto, sino en escenarios concretos. De todas maneras, desde el presidencialismo norteamericano admite la reelección con límites, excepto México, desde que la Constitución de Querétaro de 1917 lo imposibilita. No hay democracia donde no existe pluralismo ni tolerancia, ni cuando la alternancia y los procesos electorales transparentes están ausentes. De lo que nos escapamos los ecuatorianos, los siglo XXI edificaron su propio andamiaje de reelección a perpetuidad. Le debemos a Lenín Moreno cuando el 64.2% de los ecuatorianos decidió eliminar la reelección indefinida en el referéndum del 4 de febrero de 2018, demoliendo el perverso mecanismo del poder perpetuo. Editorial, artículo de Ramiro Rivera publicado en el Diario El Comercio.
Amigos, gracias por acompañarnos, que tengan un buen fin de semana. Esto ha sido todo por hoy. Recuerda que este noticiero llegó gracias al auspicio de Preescolar El Parque, la educación de calidad preescolar para tu hijo en Preescolar El Parque. Comunícate al 0997 37 20 81. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Telesucesos, en Instagram @telesucesos_, estamos en Twitter también como @telesucesos29, estamos en Facebook Telesucesos Quito, estamos en YouTube como Telesucesos HD y también nos encuentra en nuestra página web www.telesucesos.net. Que pasen bien. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.